los debates que se han abierto a propósito de los incendios aquí en Córdoba, que solo este año, en esta temporada de incendios, lamentablemente tenemos que decir, porque es algo que está ocurriendo todos los años aquí en Córdoba, ya han arrasado las llamas en este 2024 más de 20.000 hectáreas. Bueno, a partir de esto han surgido, como surgen también todos los años, diversos debates, uno de ellos vinculado con las propuestas que están haciendo algunos políticos, los mismos que han sido incapaces de poner algún tipo de freno legal, jurídico, de prevención a este desastre, para aumentar las penas o modificar algunas cuestiones jurídicas, normativas, para poner un freno. En este marco, en este debate, se habla del ecocidio, una figura penal, simbólica, dicen algunos, que está en pleno debate en todo el mundo. Fíjense lo que decía en el año 2019 el Papa Francisco en un discurso ante el Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Asociación de Derecho Penal de Italia. Esto ocurrió en Roma. El Papa señaló que el ecocidio se entiende como la contaminación masiva del aire, de los recursos de tierra y agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Esto es lo que decía el Papa. Si analizamos lo que está ocurriendo en Córdoba y en otros puntos del mundo, claramente, como en el Amazonas, desde esta mirada, esto que sería la destrucción a gran escala de la flora y la fauna, bueno, bien podría caberle a la situación de aquí de Córdoba, ¿no? Vamos a hablar de este tema, de la necesidad o no de nuevas figuras penales, de la, bueno, eficacia de sumar nuevas condenas o sanciones para quienes inician los incendios, con el doctor Gustavo Gómez, que es fiscal general federal ante la Cámara Federal de Tucumán, quien ha estudiado mucho esta problemática, lo sigue haciendo incluso en sus fallos, sus resoluciones, toma elementos, fundamentos que hacen al cuidado de la casa común. Doctor Gómez, te saludamos, un gusto tenerte aquí nuevamente. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, nos preguntábamos, ¿no? ¿Estaremos ante un ecocidio con lo que está ocurriendo aquí en Córdoba, doctor? ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos decir de esta figura penal simbólica de la que también habla el Papa Francisco? Yo creo fundamentalmente de que estamos con una definición muy precisa, la del Papa, porque en el ámbito internacional la definición de ecocidio se está discutiendo mucho, sobre todo porque no hay países que hayan dado con una fórmula precisa. Más allá de que se diga de que en Bélgica se ha condenado a alguien por ecocidio, o en Chile la legislación está tipificando el ecocidio, etcétera. Eh, la situación en la que nos encontramos internacionalmente es que debería ser incluido en el Tratado Internacional de Roma para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar este tipo de delitos. Ujú. Ahora, si vamos a mirar a Argentina, lo primero que tengo que decir es que, por ejemplo, hay delitos gravísimos en nuestro país que no están legislados. El genocidio, por ejemplo. Habrán escuchado hablar de el genocidio de la última dictadura militar. Bueno, no tenemos tipificado el delito de genocidio en nuestro Código Penal. El magnicidio, con motivo del atentado a la vida de la expresidenta, se ha hablado mucho del magnicidio, pero no está tipificado el magnicidio en el Código Penal. Y obviamente el ecocidio tampoco. A mí sería fabuloso que algún legislador tome esta propuesta que acabas de decir y legisle no solo sobre el ecocidio, sino sobre estos tres delitos fundamentales que tenemos en el Código, que nos falta tener en el Código Penal. Pero yo te diría que el problema en América Latina es otro. No es la falta de legislación, es conseguir que las leyes se apliquen y que las leyes penales
se aplique. Es una gravísima falla dentro del sistema de administración de justicia conseguir que se abran causas penales contra los verdaderos ecocidas, si querés decirlo, o estos delincuentes que hacen y ganan dinero provocando gravísimos daños al medio ambiente, como puede llegar a ser cualquier caso de un incendio. Una humilde sugerencia para aquellos que están siendo víctimas de estos incendios tiene que ver con la participación. Si son víctimas, pueden participar como querellantes en las causas penales que se están abriendo en Córdoba por estos incendios. Sean querellantes, porque van a poder mirar la investigación paso a paso, van a poder controlar la investigación y van a poder proponer pruebas en estas investigaciones. Doctor, perdón la interrupción, pero tiene que ver con eso exactamente. Digo, aquí en Córdoba, desde hace varias semanas, la mayoría de los ciudadanos, incluso los que vivimos aquí en la capital, ciertamente con alguna lejanía de donde están ocurriendo los incendios, estamos casi todos con los ojos irritados, las vías respiratorias afectadas, y mucho de esto tiene que ver con la ceniza que respiramos todos los días, porque el viento, que es permanente aquí, la trae, bueno, otra serie de malestar. ¿Nos podríamos reconocer perjudicados por esta cuestión? ¿Bastaría eso para plantear como nuestro pedido de ser querellantes en una causa, por ejemplo? Sí, claro que sí, pero te doy un dato más. En la interpretación que se ha dado en la jurisprudencia, cuando este tipo de efectos incluso trasciende los límites de la provincia, es muy habitual. Nosotros hace poco hemos tenido unas nubes de ceniza que provenían de los incendios del Amazonas. Esto hace que sea un delito federal, no solo provincial, porque justamente el artículo 55 y 56 de la ley 24051 establece la contaminación del aire por este tipo de cenizas. Nosotros lo hemos investigado acá, por ejemplo, como un delito federal, en un incendio de campo que se dio en Santiago del Estero, que está dentro de mi jurisdicción territorial, y que el humo atravesó una ruta e impidió el tránsito de los autos hasta que el fuego se aplacó. Si ustedes se dan una idea, por el solo hecho de interrumpir una ruta nacional, piensen en la 38, por el solo hecho de interrumpir ya es un delito federal. Y la actividad del ciudadano de a pie, yo siempre impulso la idea de que deben ser querellantes en las causas penales. Por eso les va a permitir investigar, saber qué está ocurriendo en el expediente judicial. Es muy habitual que los ciudadanos de a pie desconfíen del sistema de administración de justicia. Y francamente yo le encuentro razón muchas veces en esta desconfianza. Pero esto les va a permitir justamente ser fiscales en causa propia. Ellos mismos van a poder aportar pruebas, porque si uno agarra en este momento las redes sociales en general, la cantidad de videos que hay contra la manera en que se está atacando el incendio o contra la posibilidad de que sean unas personas u otras, es infinita. Todo esto hay que canalizarlo y me parece que el mejor sistema es este que te acabo de decir. Doctor Gustavo Gómez, buen día, Cecilia lo saluda. Y haber visto imágenes de animales muertos, de personas llorando por la pérdida de su vivienda, causa enorme dolor, y saber cuáles van a ser las consecuencias a nivel ecológico de todo esto que ha sucedido y que está sucediendo, realmente por el momento da mucha impotencia, pero abre una luz de esperanza saber que se puede hacer algo también en este sentido para que los culpables no queden una vez más libres para volver a producir esto, ¿no? que ha causado tanto desastre. ¿Bajo qué figura, si el ecocidio no está como figura penal, bajo qué figura legal se puede realizar este tipo de denuncias? La figura de incendio que está siendo investigado por los fiscales provinciales y que, según alguna nota periodística, ya tiene 2 detenidos, es una figura adecuada. Pero mi visión es que cuando esto tiene el impacto de afectar
espacios federales como puede ser una ruta nacional, y no es únicamente mi visión, es también la de la Cámara Federal de Casación Penal, por ejemplo, es que esto ya se transforma en un delito federal y debe ser atendido por la justicia federal. La mirada que tiene la justicia federal no es que sea un menosprecio hacia la justicia provincial, sino que muchas veces tenemos más recursos para encarar este tipo de investigaciones. Yo me opongo seriamente a veces, no estoy hablando de estos casos, pero en otros casos anteriores que hubo en Córdoba, en Santiago del Estero, por ejemplo, yo me opongo a que nos quedemos en el que prendió el fuego y no empecemos a investigar si no hay alguien responsable detrás de aquel que inició el fuego. Ujú. Entonces, hay una actitud, me parece, en la investigación penal que en la que pueden aportar datos importantes a aquellos que quieran ser querellantes en esta causa. Perdón por insistir en esta imagen, en esta propuesta de ser querellantes en las causas penales, pero los fiscales a veces estamos demasiado solos en estas causas penales, y el respaldo de las víctimas en estas investigaciones nos ayuda y mucho. Fiscal Gustavo, Cristian les saluda, buen día. Yo me hago la pregunta en esta mirada, quizás me pueda orientar sobre la inacción preventiva por parte del Estado, si es algo que se puede denunciar, esta falta de inversión en recursos materiales, humanos, logísticos, para poder afrontar las catástrofes cuando ocurren estas situaciones. Más que yendo a las causas, que es muy importante, uno se pregunta, ¿qué pasó que esto se vuelve a repetir? ¿Es tan grande? ¿El Estado no ha invertido, no ha llevado adelante lo que correspondía en su momento? ¿Esto también se puede tener presente, se puede denunciar? Vos sabés que yo tengo un lema de hace muchos años, y es que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Corrupción sea por intención o sea por negligencia. El artículo 56 de la ley 24.051 justamente también castiga a aquellos, por ejemplo, que no cumplieron con las reglamentaciones en vigencia. Aquellos que no cumplieron con una simple ordenanza. Aquí en Tucumán hemos condenado a un intendente a prisión porque justamente manejaba un basural a cielo abierto cuando tenía una ordenanza municipal que se lo prohibía. Es decir, tenemos que tener en cuenta también, como bien decís vos, cuáles son los antecedentes que no consiguieron impedir esto que estamos sufriendo hoy en día. Eso también tiene que ser parte de la investigación, y seguramente también se va a tener que extender a funcionarios nacionales. Por eso insisto mucho a veces en que este tipo de delitos ambientales, sea cual fuere el origen y el lugar, agua, aire, tierra, es un delito federal. Doctor, ¿hay antecedentes en la jurisprudencia federal de investigaciones por iniciar incendios, fuegos que hayan tenido proporciones que trasciendan, digo, las fronteras provinciales? ¿Hay algún hecho puntual, algún tipo de condenado, lo conoce? Si me preguntas por condenas a prisión, te digo que no. Yo llevo un registro bastante puntilloso de las causas penales en la República Argentina, porque bueno, es parte de una vocación y una pasión. Pero sí puedo decirte que hay causas penales, por ejemplo en Tucumán, no voy a ir demasiado lejos, porque acá existe la costumbre de quemar los cañaverales para favorecer la cosecha. Claro. Y los tucumanos sufrimos lo que ustedes están sufriendo ahora en la época de zafra. Claro. Aquí se han cortado también rutas nacionales y eso también hace que sea un delito federal. O peor aún, los incendios que se inician en este sentido de modo intencional han afectado el sistema eléctrico, y hace no mucho tiempo se cortó toda una línea de alta tensión por el calor de las llamas que provee electricidad a varias provincias del NOA. Es decir, tenemos investigaciones que se han hecho en este sentido, hay experiencia
en la investigación de estos hechos ilícitos. Muchas veces estas causas no terminan con las penas de prisión que, en el afán de buscar un reclamo social, nos exigen que vayan presos. Ahí estamos fallando. Yo creo que el sistema de administración de justicia penal, sea provincial o federal, no está siendo lo suficientemente eficiente que reclama nuestra sociedad. Esa es nuestra falla. Yo creo que no tenemos muchos problemas con la legislación. Te estoy mencionando el artículo 55, 56, los artículos del Código Penal que castigan los incendios, el envenenamiento de aguas. Hay un cúmulo de delitos que se pueden aplicar a estos casos. Lo que nos falta es justamente que se apliquen. Que haya jueces y fiscales que apliquen estas normas, pero que no se queden únicamente en los perejiles que ha ocurrido en muchas oportunidades. Claro. Sí, sí. Bueno, por aquí, Gustavo, un mensaje que llega de un oyente. Dice, quiero saber qué opinan sobre la ley derogada para casos de incendios, que las tierras no pueden modificar su destino después del siniestro, es decir, que no lo destinan a soja o a negocios inmobiliarios, que se da en montes nativos casualmente. No escucho que pase lo mismo y con la misma frecuencia en forestaciones. Por otro lado, los verdaderos responsables de los incendios no son los detenidos, solamente en estos son el último orejón del tarro. No sé qué se puede aportar respecto a esto, fiscal. A ver, coincido, en modo general coincido con el último comentario. Lo dije recién, ¿no? Es decir, a mí me preocupa sobremanera que la investigación quede en aquellos que iniciaron en el incendio y no con aquellos que tuvieron la obligación de prevenir o con aquellos que tuvieron la obligación de entregar los medios suficientes para atagar el fuego antes de que se produzca esta catástrofe. Uh-huh. Esa es la mirada del oyente en el párrafo final. En cuanto a la ley que ha sido derogada recientemente por el tema del uso del suelo, esta es otra cuestión que no nos impide, esa ley que haya sido derogada, no nos impide a nosotros investigar este hecho como un crimen. Porque si alguien va a utilizar estos espacios para sembrar soja, por ejemplo, algo, insisto, nosotros ya tenemos casos como estos. Si alguien me va a producir un incendio para después sembrar soja o para hacer un destronque, va a obtener una ganancia económica. Y aquí ya estamos incluso pensando en investigar el delito de lavado de dinero. Los organismos internacionales sostienen que los delitos ambientales son la fuente de lavado de dinero en tercer lugar más importancia detrás del narcotráfico y la trata de personas. Así que tenemos normas penales que pueden suplir esta derogación de esta ley que seguramente nos daría una respuesta positiva. Pero insisto en las normas penales. Uh-huh. Ya las normas administrativas, sea cual fuere la que ustedes se imaginen, han resultado ser ineficientes en la República Argentina. Piensen ustedes en la ley de bosque nativo. ¿Acaso la ley de bosque nativo tiene algún artículo que castigue la tala indiscriminada de bosques? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no somos firmes en juzgar y condenar a los responsables más allá de las leyes administrativas? Por aquí otro de los mensajes, fiscal, dice: soy Silvia del Valle de Punilla, animadora Laudato Si, miembro de las asambleas ambientales. Coincido con el fiscal, pero nos llevó 10 años condenar a un secretario de Ambiente en la provincia y le dieron 3 años por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los ciudadanos no tenemos los recursos para sostener esas luchas. Primera respuesta para Silvia. Esa condena fue gracias a que fueron querellantes, que los ciudadanos fueron querellantes en esa causa penal. Uh-huh. Esta es la primera respuesta que debería dar. Segunda cuestión, es cierto que los ciudadanos tienen que poner plata de su bolsillo para ser querellantes, porque lamentablemente no existe una defensa pública que aglutine a todas aquellas víctimas y decida ser querellante en esta causa penal. Entonces, tienen que andar haciendo ferias de empanadas para juntar plata y pagarle a un abogado para que se presente como querellante. Y un abogado que además
quiera ser patrocinante de una querella penal en este sentido, que no los hay. Son muy pocos los abogados penalistas que ofrecen sus servicios y deberían hacerlo pro bono, deberían hacerlo gratuito ante estas catástrofes, que ofrezcan su patrocinio jurídico para ser querellantes en estas investigaciones. Yo coincido con ella. Nosotros acá en Tucumán hemos juzgado y condenado al dueño de un ingenio azucarero a 3 años de prisión, después de más de 12 años de juicio, de causas penales que iban y venían. Y si no hubiera querellantes, en el caso de este empresario, era el gobernador de Santiago del Estero, fíjense ustedes, nosotros seguramente nos hubiera costado el doble de tiempo en estas causas penales. Hay una grave falla, y lo digo una vez más, en el sistema de administración de justicia. Y a eso, doctor, me parece que también hay una falla, no sé si decirle una falla educativa, una falla de comunicación o de cultura entre los mayores y los más chicos, que impide que nuestros jóvenes y las personas en general, al menos lo que me parece aquí en Córdoba, no tomen conciencia de lo que implica que se produzca un incendio de estas características en Córdoba todos los años, 10.000, 20.000 hectáreas, del inmenso bosque nativo que teníamos, sobre todo en las sierras, no ha quedado prácticamente nada, porque se ha ido en construcciones, en desarrollos inmobiliarios, o la expansión de la frontera agrícola, y las consecuencias las vemos, porque cada vez los incendios son peores. Bueno, es realmente lamentable, digo, y me parece que falta eso también, además de lo que usted decía, ¿no? Una cultura de cuidado de la tierra, que es lo que nos pide el Papa, porque es nuestra casa común. No sé si la justicia, ustedes los operadores judiciales, pueden colaborar de alguna manera para que eso también se modifique, ¿no? Bueno, a ver, perdón por hablar de lo que hago yo. Le pido disculpas por ser autorreferencial, pero sobre el fin del mes de octubre yo he sido invitado por la diócesis de Merlo Moreno, ya estuve en otras oportunidades dando talleres en la provincia de Buenos Aires, a sacerdotes, no solamente a los jóvenes, ¿no? Yo siempre reclamo que la Laudato Deum, la Laudato Si, debe ser proclamada de los ambones. Siempre estoy ahí dando talleres explicando lo que es un delito ambiental, cómo hacer una denuncia penal, cómo investigar, cómo juntar prueba para denunciar los delitos ambientales. Y ahora en octubre me voy otra vez, el 28, 29, 30 y 31, estaré allá en la provincia de Buenos Aires dando distintos talleres que esta vez van a ser orientados a los jóvenes, porque son ellos los que tienen una sensibilidad mucho más especial que nosotros, que nos escandalizamos y nos horrorizamos en un caso como este. Pero no estamos mirando, por ejemplo, cómo se están tirando los líquidos cloacales a los ríos, claro, y se los tira crudos. O no estamos mirando cómo se contamina allí en Merlo Moreno el río Reconquista con una fábrica de jabones. Claro. A mí me parece que la mirada que le tenemos que dar a nuestros jóvenes no es tanto de educarlos, porque ya lo llevan en su sangre, ya lo llevan en sus genes. Yo creo que lo que hay es darles los instrumentos para que ellos sean los actores principales en esta cuestión. Y esta es otra de las cosas que también nos enseña el Papa Francisco cuando no hablas del rol de la juventud, ¿no? Doctor Gómez, Ceci, perdón. Simplemente lo que piden, ¿no?, a consecuencia de lo comentado recién de la pena de solo 3 años después de 10 años de lucha, hay alguien que pide, dice, que haya un castigo ejemplar. Así el que quiere producir incendios lo va a pensar 2 veces antes, por más que paguen miles y millones. La vida es valioso, dice. Ante la maldad de algunos hay que hacer algo, es lo que comenta Ana. Agrego a esto que dice Ceci, fiscal, la pregunta es, usted dijo, hay una falla en el sistema de administración de justicia. La pregunta, sumando a esto, es si bastan las leyes severas cuando está fallando el sistema de administración de justicia.
Bueno, a ver, mi posición es que no, que las leyes cualquiera sea que establezcan la pena, porque acá hay que dar otro concepto muy importante, y espero que pueda ser comprendido, por favor. Las cárceles son para recuperación, no para castigo. Yo sé que la mirada que tenemos hoy de la pena de prisión es la de castigo. En realidad no lo dice nuestra Constitución. En la Constitución establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, dice la Constitución. Y aun cuando sabemos que las cárceles son un desastre y que en realidad son universidades del delito en muchos casos, tenemos que mantenernos en esa posición ética. Ahora, yendo a lo que planteabas recién, me parece que lo que necesitamos son más causas penales donde se juzguen y se condenen, no, insisto, a los perejiles, sino, y disculpen el término despectivo, pero no a aquellos que siempre caen presos, sino a los que ganan dinero con todos estos desastres. Porque seguramente hay personas que caen, y la verdad es que ahí fallamos. Y te quiero cerrar con esto. Cuando nosotros decimos que investigamos un crimen de narcotráfico, los fiscales tienen de su lado a los gobiernos. Cuando hablamos de un delito de trata de personas, los fiscales tenemos de nuestro lado a los gobiernos que impulsan estas causas, que nos ayudan a investigar, que crean departamentos y modelos específicos de investigación. Y nos parece muy bien. Cuando investigamos delitos ambientales, del otro lado del mostrador está el poder político y está el poder económico. Nosotros cuando investigamos un crimen ambiental, investigamos a los funcionarios públicos e investigamos a aquellos que están cometiendo el delito ambiental. Y eso es muy complejo, porque se encuentra en el sistema un fiscal a solas enfrentando a todo un poder político. Un poder político que tiene como esencia prever la carrera judicial de ese fiscal de primera instancia. Es muy complicado explicar cómo funciona nuestro sistema de administración de justicia y tal vez vaya para otra oportunidad, pero ese es el eje de la cuestión. Así es. Fiscal, bueno, por aquí están pidiendo que si puede decirnos cómo acceder a esta formación ciudadana de la cual usted hizo mención que ya había realizado y que se estaba por realizar, si hay alguna forma de acceder, porque opinan los oyentes, nos está faltando formación ciudadana en todo esto. A ver, si buscan por internet van a encontrar muchos de los cursos que damos en YouTube. Tengo una página en internet que difundimos todo, cómo hacer una denuncia penal, cómo hacer un pedido de informes, cómo preparar la prueba, que es gustavogomez.ar. Pero yo les propongo que nos escriban al correo oficial mío, que es agomez@mpf.gov.ar, agomez@mpf.gov.ar, y nosotros le reenviamos permanentemente a toda la red los flyers de los lugares y los días en donde son las charlas, que también son sincrónicas, es decir, se van transmitiendo en el momento que damos los talleres, porque es uno de los requisitos que yo pido, que sean absolutamente gratuitos y que cualquiera en cualquier lugar puede acceder a ellos. Ahí está. Doctor Gustavo Gómez, fiscal federal general ante la Cámara Federal de Tucumán, gracias por este contacto con Radio María, por el compromiso y por todo lo compartido, fiscal. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, me sumo al Día de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced acá en Tucumán. Patrona. Esta misa, a la tarde hoy vamos a tener una misa fantástica, encauzada, llevada adelante por nuestro cardenal Villalba y por nuestro arzobispo, el padre Carlitos. Así que los invito a sumarse a la oración que vamos a tener a la tarde. Muchas gracias, Muchas fiscal. gracias. Y le pedimos a la Virgen también por todos los que están trabajando fuertemente allí en el frente de batalla con las llamas, salvando vidas, salvando propiedad, lo que está ocurriendo aquí en Córdoba. Gracias, fiscal.